Muchísimas gracias Darwin, a todo el equipo del Liceo Contextual por la invitación y felicitar este tipo de espacios, ya que poder realizar de forma continua programas de capacitación, por un lado, por ejemplo, con tan destacados ponentes como la doctora Campo, como diferentes personalidades que han acompañado al liceo, realmente es un reto. Y mantener ese esfuerzo sostenido a lo largo del tiempo definitivamente es algo que aplaudir y algo que felicito de todo corazón. Ok, voy a proyectar la pantalla ahora. No sé si... ya tengo la funcionalidad. Un momento. No, esto es... Un momento. Esto es. Ya. Por favor, ¿me confirman que se está viendo? Sí, creo que... No, ahorita se va a estar viendo, creo que la pantalla. Sí, ya lo podemos ver. Perfecto. Ok. Primero, qué gusto poder tener este espacio. Bueno, en este caso felicidades y felicitaciones a todos los psicólogos, todas las psicólogas en nuestro día del psicólogo, la psicóloga peruana. Eh, mm, Me uno a este fuerte saludo que realiza el liceo. Y bueno, vamos a empezar el día de hoy con la presentación, consideraciones para la implementación de intervenciones digitales en salud mental. Resultados de una síntesis realista. Bueno, vamos a intentar explicar un poquito qué es cada una de estas cosas, salud mental digital, posiblemente algunos lo han escuchado, algunos no, tener claro qué es implementación, tal vez algunos no lo tienen tan claro, o algunos tal vez sí. Para esto, bueno, comentarles, este es un estudio que se ha publicado ya hace unas semanas más o menos, un estudio colaborativo entre tres instituciones, IPOPS, eSalud y la Universidad Científica del Sur. Para ir empezando de una vez, antes de eso, quiero plantear algún posible conflicto de interés. Este estudio fue financiado por un premio de investigación llamado CAELIN de salud. Bueno, mi filiación en el estudio es de IPOPS. A plantear algunas cosas. Esta investigación está de libre acceso. Darwin ha podido compartir el link. Igual, si alguno que nos está viendo desde Facebook quiere acceder a este estudio, por favor, tómenle un screenshot o búsquenlo directamente desde su buscador y van a poder acceder de forma libre a todo el texto. Perfecto. Creo que para nadie es nuevo el tema de que la pandemia ha generado un fuerte impacto en la salud mental de las personas. Antes de entrar en todo el tema de implementación o en todo lo que vamos a estar hablando acerca de, por ejemplo, salud mental digital, que puede ser nuevo, o tal vez no para algunos, quiero que podamos retroceder un poco a el tema de cuánto realmente ha afectado la pandemia a la salud mental de las personas. En este caso, la pandemia realmente ha generado un fuerte impacto en la vida de las personas. En nuestro caso, creo que todos hemos podido ver de primera mano cómo es que el hecho de, por ejemplo, las restricciones al momento de la pandemia, o ver de primera mano posiblemente cómo es que las crisis políticas han incrementado también esta preocupación que teníamos frente a cómo lidiar con el virus. Y esto se ha dado de forma generalizada realmente en diferentes países, con sus matices, claro, ¿no? Y ya desde 2020 podíamos identificar un fuerte impacto de la salud mental que ha tenido la pandemia en COVID-19, tanto para la incidencia de más casos de ansiedad, depresión, estrés, o problemas de sueño o alteraciones de otros tipos. Perfecto. Entonces, frente a esta crisis sanitaria, esta crisis que no habíamos tenido, al menos en el último tiempo a nivel global, es que se plantean diferentes intervenciones o diferentes alternativas. No necesariamente clínicas todas, sino poblacionales, a nivel de política, a nivel de diferentes estrategias sanitarias con el objetivo de paliar los efectos negativos de la pandemia. A este punto vamos a hablar de las telecositas.
¿ya? Por llamarlo de alguna forma. En este caso, todo lo que vamos a estar hablando de la salud, de la telemedicina, la telesalud, las teleorientaciones, telereferencias, teleecografía, tele todo, por el momento no vamos a diferenciarlos, que claro que tiene sus matices, pero por el momento lo vamos a considerar como un solo coso. Y vamos a estar hablando frente a este elemento de estos elementos digitales, perdón, cómo es que pueden ser una alternativa útil o cómo pueden ser una alternativa realmente muy prometedora para poder hacer frente a este crisis que estamos viviendo de forma global. Muy bien. Ahora, existe bastante evidencia sobre esto. Existe evidencia de que las intervenciones digitales son efectivas, existe evidencia de que de alguna manera estas intervenciones pueden ser costo efectivas en diferentes contextos, particularmente en países de altos, de altos ingresos. Existen ya estudios que evalúan cómo implementar estas intervenciones en un sistema de salud puede mejorar outcomes o resultados clínicos en las personas como resultados a nivel de la gestión pública, como por ejemplo menores costos, menor tasa en este caso de reincidencia y por lo tanto más costos para el sistema de salud y de diferentes elementos. En un ratito vamos a intentar explicar un poquito más sobre esto y plantear la evidencia disponible que tenemos. Pero otros argumentos también es que es el futuro con el meme, ¿no? En este caso, el contar con este tipo de herramientas digitales puede ser una posibilidad ¿cómo se puede ser una herramienta más? Perdón, por contar con este tipo de herramientas nos permitiría tener un conjunto de más de opciones para poder intervenir dentro del sistema público. No solo veámoslo desde un outcome clínico, como, ok, voy a poder dar la intervención que estoy dando, por ejemplo, no sé, terapia conductual o cognitivo-conductual, mediante Facebook o mediante WhatsApp, o mediante Facebook o mediante Zoom, o mediante una llamada de Meet. No necesariamente es eso, es todo el hecho de volver digital algo significa generar todo el proceso de forma digital. O llevar todo el proceso a este tema de que pueda ser usado mediante tecnologías y además que adicionalmente pueda ser interoperable con los diferentes elementos del sistema de salud. Ok, y frente justamente a eso es que hay barreras y hay inequidades también. La tecnología es una gran herramienta, pero es una gran herramienta que ha sido muy estudiada en países de altos ingresos, principalmente. Entonces, en países de medianos y bajos ingresos, como Perú, tenemos otras necesidades, otras barreras, otro tipo de inequidades que no necesariamente tienen los países donde la mayor cantidad de evidencia está disponible. Entonces, dentro de este set de inequidades que podemos estar teniendo, principalmente son las dificultades para el acceso al sistema de salud y dificultades para el acceso a, en este caso, tecnologías como un smartphone o celular, o de alguna forma un celular, incluso no necesariamente inteligente. Entonces, ese tipo de accesos de no poder acceder al mismo dispositivo, por ejemplo, en provincia muchos lugares no disponen de señal todo el día, o disponen de una señal muy, muy mala. Entonces, acceso, conectividad, inequidad en el sentido de que no todos van a poder disponer de un Wi-Fi o datos para poder llevar, por ejemplo, una teleconsulta psicológica, si podríamos llamarlo así, ¿no? Entonces, todos estos aspectos van a generar y van a impactar directamente en cuándo y cómo vamos a poder implementar estos. Ahora, teniendo más o menos una idea de que, ok, las tecnologías son una herramienta muy interesante, que
que tiene bastantes beneficios, pero sin embargo tiene matices, como vamos a ver, como limitaciones, barreras para el acceso, inequidades. Hay que ir al otro punto que estábamos hablando al inicio, que es la implementación. ¿Qué significa implementación? La implementación significa cuando yo tengo una herramienta o una tecnología clínica, una tecnología, por ejemplo, o algún tipo de intervención específica, ¿cómo la meto dentro del sistema de salud? De manera que sea orgánico, pueda complementarse con el resto de partes del sistema de salud, considerando que en el Perú nuestro sistema de salud es un poco fragmentado y realmente trabaja de forma... y hay muchas unidades que a veces realizan acciones similares, lo cual dificulta mucho el trabajo conjunto con algunos aspectos del sistema de salud. Entonces, para poder llevar una tecnología, o para poder llevar alguna herramienta, para poder llevar algún tipo de intervención o innovación al sistema de salud, requerimos algo llamado un framework. Un framework es un marco de trabajo, es algo que nos intente guiar para poder saber que no se nos está escapando nada, para poder entender que cómo es que funciona, cómo es que de alguna forma se mueve este sistema al momento de implementar, meter algo dentro del sistema y que de alguna forma pueda calzar bien y no termine siendo como estos programas que inician en tal vez un centro de salud o un hotel y al tiempo, al cambio de director, ahí quedó el programa o ahí quedó la iniciativa, como muchas veces pasa. Entonces, ese tipo de frameworks existen, son muchos, está el ERIC, está el PARIS, está el CFIR. Si a alguno le interesaría leer esto, en cada uno de ellos existe mucha literatura. Sin embargo, son frameworks principalmente que intentan explicar el proceso de implementación de forma global. Es decir, un proceso de implementación para intervenciones como fármacos, intervenciones como ecografías, intervenciones como salud mental, y es muy grande. No necesariamente van a captar necesariamente los matices de la evidencia disponible ahorita en salud mental digital, por ejemplo, ¿no? Asumiendo, recordando que existen, sí, beneficios, pero también existen gaps que no necesariamente otros tipos de intervenciones van a tener. Entonces, la ausencia de un framework en salud mental digital no es un problema necesariamente como, en mi, no es algo similar como, ok, esta escala no está validada en mi contexto, voy a validarla acá en mi colegio, ¿no? No, sino es un tema global. No existe actualmente un framework, o no existía un framework claro que nos permita pensar en cómo implementar tecnologías en salud mental digital, en este caso en un sistema de salud. Es por eso, frente a este vacío de conocimiento, lo que se intenta es plantear eso, plantear un framework, es decir, un marco de referencia, para poder de alguna manera explicar cómo meter ese tipo de intervenciones dentro del sistema. Para esto hacemos dos cosas. Por un lado, intentamos buscar toda la evidencia disponible que exista sobre implementación, sobre salud mental digital, sobre ese tipo de intervenciones sincrónicas. Sincrónicas, hablo de que existe de alguna manera un terapeuta o un profesional de salud entrenado o un profesor o algún tipo de persona que va a tener conexión al mismo tiempo y en tiempo real con el usuario. Porque por lo cual no nos vamos a meter en, por ejemplo, intervenciones focalizadas en inteligencia artificial, no nos vamos a meter en intervenciones de autoayuda, que obedecen a una lógica diferente. Y a partir de esta evidencia vamos a desarrollar justamente eso, un marco de referencia mediante un análisis, algo fancy a veces, que se llama revisión realista o una síntesis realista. ¿Ya? ¿Para qué? Para intentar explicar cómo es que lo que hace que las intervenciones en salud mental digital funcionen para las personas que tienen problemas de salud mental. Entonces, no me voy a detener tanto en el método, porque el objetivo es un poquito explicar, pero en un minuto o un minuto y medio es básicamente lo que hicimos fue buscar un montón de literatura disponible en un conjunto de bases de datos, que son Medline, SciInfo, Embase, Scopus, Web of Science y otras. Y lo que intentamos fue identificar toda la literatura disponible en adultos,
con algún problema de depresión, ansiedad, estrés, o algún problema general de salud mental, y nos interesa el fenómeno de intervención digital. ¿Está bien? Entonces, cualquier componente que tenga que ver con intervención digital, solo incluimos revisiones sistemáticas, porque asumimos que existen un montón de estudios y un montón de revisiones. Entonces, lo que hicimos fue una revisión de estas revisiones sistemáticas, ¿ya? Y lo que se evaluó fue todo tipo de outcomes, es decir, evaluamos estudios de efectividad, como ensayos clínicos, estudios económicos, cualitativos, cuantitativos, mixtos, entre otros. Y lo que hacemos acá, luego, finalmente, es, hacemos dos análisis. Por un lado, vemos cuál es la calidad de los estudios disponibles, y por el otro lado, realizamos este análisis ese análisis quali, que lo que intenta hacer es plantear una síntesis realista. Si alguno está familiarizado con, básicamente, el enfoque de teoría fundamentada, con enfoque emergente, va a poder ir viendo un poquito de que lo que intentamos ver es cómo el contexto de una intervención puede generar mecanismos específicos que influyen a la aparición de un outcome clínico, de implementación, económico, etc. Okay. Lo que hicimos de esto, para que se pueda ver más o menos la magnitud del trabajo, fue identificamos 30.000 estudios en toda esta base de datos. De estos 30.000 estudios, 14.000 sí eran estudios únicos, no se replicaban. De esto, revisamos estos 14.000 estudios entre un montón de gente y nos quedamos con 300 tantos. De estos 300 estudios, finalmente 21 estudios entraron en el análisis que queríamos realizar. Entonces, antes de pasar a explicar un poquito qué se encontró, rápido, un elemento antes de poder ver qué hay o cómo es cuál es la calidad de la evidencia que disponemos. Que realmente la evidencia en salud mental a nivel digital, que no es muy diferente realmente a la salud mental en intervenciones presenciales o dentro de las guías de práctica clínica, es que realmente existe una muy baja evidencia. Si se dan cuenta, todas las revisiones tienen una calidad de evidencia críticamente baja, y solo 2 tienen baja o menos, lo cual significa que los estudios de revisión sistemática realizados en general tienen problemas metodológicos severos, y lo cual nos urge desarrollar, por un lado, ensayos clínicos mucho más sólidos, y por otro lado, poder seguir los estándares que se requieren para poder realizar una revisión sistemática. Ok. Considerando que la evidencia, o que la calidad de la evidencia en general es baja, vamos a ir diciendo ya qué encontramos. Perfecto. Entonces, antes de plantear algo, hay que ver realmente si este cosito digital, estas intervenciones digitales sincrónicas, funcionan. ¿Y cómo funcionan? Y si funcionan, ¿en qué medida, no? Entonces, lo que se encontró fue que las intervenciones, particularmente donde había más evidencias en terapia cognitivo-conductual, estas intervenciones digitales eran igual de efectivas que las intervenciones de terapia cognitivo-conductual presencial. No había diferencia a nivel de la efectividad de esas intervenciones, lo cual es un punto útil, porque muchas de las críticas es, no es lo mismo, no es este tipo de intervenciones no es igual a hacer terapia por Zoom que por presencial. Ok, aparte de que existe abundante evidencia de que apoya realmente esto, hay también evidencia de que plantea de que los modelos principalmente de terapia cognitivo-conductual, perdón, era donde hay más evidencia, clásicos de activación conductual, de ¿cómo se llama? Activación, aceptación y compromiso, o modelos transdiagnósticos, tenían una efectividad muy similar a las intervenciones no específicas, es decir, que no definían un modelo teórico, sino que simplemente usaban herramientas para poder ¿cómo se llama? Para poder intervenir dentro de la depresión, ansiedad y estrés. Otro es que la efectividad en diferentes grupos ha sido muy estudiada. Tenemos estudios en abuelitos, en
en adultos, en veteranos de guerra, en personas con enfermedades crónicas, lo cual nos permite, digamos, tener evidencia muy interesante para justificar o para que los decisores justifiquen la implementación de estas intervenciones y que justifiquen también gastar e invertir recursos públicos para poder implementar este tipo de intervenciones. Y nos surge como psicólogos capacitarnos en este tipo de intervenciones. No necesariamente saber cómo hacer un Zoom, sino en protocolos digitales de intervención. Ok. Pero lo que nosotros queremos hacer, aparte de escribir esta evidencia, es un poco plantear una síntesis realista, a partir del contexto, los mecanismos y outcomes. Lo que encontramos al final para poder explicar o para poder entender estos elementos clínicos fue que la evidencia sugería de que la edad de los usuarios es un elemento importante que se tiene que considerar. Adicionalmente, que si bien existe evidencia interesante, hay brechas todavía de la evidencia disponible. No tenemos muy claramente cuáles son los componentes en salud mental digital más útiles, si realmente es, por ejemplo, elementos sincrónicos o elementos como como complementos que se le llama, como videos, como ¿cómo se llama? Como intervenciones, como salas de chat, como foros. Entonces, ese tipo de análisis de componentes, es decir, ver cuáles componentes dentro de la terapia de las terapias digitales son más efectivas, no se tiene claro. Otros elementos o mecanismos que van a estar modelando esta efectividad definitivamente va a ser la herencia. Y va a ser también el número de sesiones, considerando que normalmente esto se realiza en países de altos ingresos, o la evidencia mayor en países de altos ingresos, donde al menos puede haber una periodicidad mucho más corta entre sesiones, en comparación a Perú, que a veces tenemos sesiones tan espaciadas que parecen seguimientos más que terapia como tal. Y el output que intentamos ver es que exista efectividad de estas intervenciones de telesalud, Pero también hay que considerar que la mayor evidencia es en terapia cognitivo-conductual, porque son los estudios donde se ha realizado más investigación, es el modelo donde se ha realizado más investigación, y también es muy importante poder realizar este tipo de intervenciones para asegurar su efectividad en momentos tempranos del problema o del tratamiento. Vamos pasando porque creo que se está yendo la hora y hay otra ponencia luego. Muy bien. Otro de los elementos que encontramos, y es por lo cual realizamos una síntesis cualitativa, es la posibilidad flexible de realizar hipótesis. ¿Qué significa poder realizar, en este caso, estas hipótesis? Significa que a partir de la evidencia disponible, poder hacer un análisis cualitativo real, es decir, identificar categorías, identificar citas, identificar categorías, que estas categorías formen familias, mediante básicamente un análisis de teoría fundamentada para intentar generar evidencia. Y planteamos 3 hipótesis principales. ¿Está bien? La primera hipótesis, y disculpen que la vaya a leer, es que las intervenciones de salud mental digital sincrónicas, recordemos sincrónicas, llegan a poblaciones que de otro modo no podrían tener acceso a través de intervenciones presenciales, ya que no se requiere la presencia física del terapeuta ni del paciente, lo cual supera las barreras geográficas que plantea la terapia presencial. Ustedes pueden pensar, ya, pero no tuviste que hacer un estudio como el que me dices para poder realizarlo, para poder saber, oye, si te llamo, tengo un Zoom, es mucho más fácil o reduce más barreras geográficas que si yo voy hasta, no sé, si yo estoy, ¿cómo se llama? En mi pueblito y tengo que viajar 3 horas al centro de salud. Ok, perfecto, sí, toda la razón, pero nosotros necesitamos justificar eso a nivel de evidencia para poder darle al tomar decisión al viceministro, al asesor del viceministro, al ministro de salud, que, oye, esto realmente hay investigaciones que apoyan esto, lo cual va a poder generar en ellos más confianza para poder plantear una norma técnica, para poder plantear una legislación, para poder plantear algo que cambie o que regule o que de alguna forma incentive ese tipo de intervenciones.
no solo la mera lógica, sino la evidencia sólida que permite comprobar que esto realmente se está dando. Pero estas barreras ya van a estar, perdón, no. Okay. Pero estas barreras van a estar influidas por, en este caso, la seguridad de los pacientes. El hecho de que existen problemas tecnológicos, particularmente los estudios que venían de países de medianos y bajos ingresos, o barreras, por ejemplo, para el contacto físico, la sensación de que, ok, sabes que no es lo mismo. Investigaciones cualitativas señalaban de que no, los terapeutas, o en este caso los profesionales de salud mental, señalaban de que para ellos no era igual de satisfactorio poder realizar, al menos al inicio, intervenciones digitales en comparación a presenciales. Sin embargo, la efectividad es la misma, lo cual posiblemente sean factores más culturales que otros elementos. Otra, también tener en cuenta de que estas intervenciones tienen que tener un componente guiado, tanto de apoyo técnico, es decir, que exista, por ejemplo, una persona mayor de 60 años, pensando en tu papá, en tu mamá, que tal vez no sepan necesariamente usar la tecnología, o que se les complique mucho incluso entrar a Facebook, que puedan usar, por ejemplo, un aplicativo para llevar su cita, ¿no? Entonces, ese tipo de soporte fácil, rápido, y que los elementos sean intuitivos, son barreras también, que son mecanismos que definitivamente se tienen que considerar al momento de implementar cualquier tipo de estos elementos. Adicionalmente, esto, ¿para qué se hace? Para que no haya este tipo no haya un no servicio en la población, para que las personas puedan realmente acceder a esto. Y básicamente las necesidades para poder realmente reducir estas brechas de tratamiento. Ya que, al menos para depresión, hasta el 2018, solo 1 de cada 10 personas que tienen síntomas depresivos moderados, severos, en Perú, reciben tratamiento. Entonces, si hasta el 2018 era 1 de cada 10, se esperaría que con años de reforma de salud mental, con ahora poder tener acceso, tal vez más fácil, mediante tecnologías, la brecha se reduzca. Pero tal parece que no es el caso todavía. Ok, esa es nuestra primera hipótesis. Les dije 3 hipótesis, me quedan 2. Entonces, la segunda hipótesis es, igual disculpen que la vaya a leer, que las intervenciones de salud mental digital sincrónicas llegan a poblaciones que de otro modo no podrían tener acceso a través de intervenciones cara a cara, porque no pueden brindadas, no pueden ser, porque pueden ser brindadas con éxito por no especialistas. Y tal vez acá toque susceptibilidades, pero realmente las intervenciones no podrían ser brindadas por no especialistas. Lo que hace más rentable la implementación de los sistemas de salud. ¿A qué referimos esto? Para poder tener un menor número de personas que no hayan tenido acceso, no hayan podido acceder al sistema de salud, el uso de no especialistas realmente es una herramienta útil, particularmente con la etiqueta de staff shifting, de ceder, en este caso tareas. Ha demostrado que, por ejemplo, enfermeras o técnicas en enfermería, que viendo en comparación a el número pequeño de psicólogos que tenemos, el número pequeño de psiquiatras que tenemos, pueden realizar o pueden acceder o pueden realizar, ¿cómo se llama? Diferentes tipos de intervención, por ejemplo, de tamizaje, y luego derivarlo a un especialista si lo requiere, o intervenciones protocolizadas. La evidencia ha demostrado que pueden ser efectivas. Y son elementos que hay que considerar, porque realmente aún tenemos un número muy pequeño de profesionales de salud. Y no solo un número pequeño de profesionales de salud mental, como psicólogos y psiquiatras, sino también tenemos una oferta muy pequeña de programas de especialización, por ejemplo, de segunda especialidad, como son programas clínicos, o programas de entrenamiento clínico. Ok. Ok, veo que hay preguntas, ahorita las voy respondiendo. Para ir terminando este punto, porque si no me pierdo, es entender una cosa. Entender que este tipo de intervenciones pueden ser costo efectivas,
que realmente el poder realizar intervenciones en salud mental digital tiende a ser mucho más barato que mantener intervenciones presenciales a mediano plazo. Al corto plazo es mucho más caro porque porque requiere un software, requiere capacitar al personal, requiere intervenir, creación o comprar servidores, requiero, si es que no tengo, comprar todo un sistema o crearlo, lo cual es también bastante costoso, pero a mediano plazo llega a ser costo efectivo y es una medida muy útil para eso. Aparte, el hecho de tener muy pocos especialistas nos demanda tanto como espacios de entrenamiento, crear más espacios de entrenamiento en salud mental digital. ¿Qué significa? Nuevamente, generar o entrenar a personas en protocolos de salud mental digital que existen, pero también entrenarlos en competencias como entender qué es interoperabilidad, entender, en este caso, todo el flujo de lo que debería ser un gobierno digital, entender que no se trata de que yo voy a atender o no estar de acuerdo con solo atender, por ejemplo, mediante Zoom o mediante, no sé, ¿cómo se llama? O mediante una sesión de Meet, sino que yo tener un sistema que, por ejemplo, particularmente en la atención primaria, no me haga, si yo ya tuve mi atención, no me haga luego llenarlo en físico, luego, digamos, mi hoja en físico, luego llenarlo en virtual y hacer doble trabajo, y luego poder presentar los dos, sino que solo exista un único sistema, digamos, por ejemplo, digital, que me permita llevar todo mi control de atenciones, mi historia clínica, mis seguimientos, ver que la persona recibe sus medicamentos o no, y poder acceder a eso. Y que todo eso sea interoperable con los datos de MINSA y con los datos de salud, lo cual realmente es un coso muy ambicioso todavía. Está bien. Acá hay algunas preguntas de Bri. Uno es por qué las intervenciones CC, con cognitivo-conductual, imagino, es la única efectiva tanto virtual como presencial. ¿Dónde quedan las técnicas inespecíficas y su potencial estado de intervención? Las técnicas la técnica es más que la relación. Ok, sí. Primero, ¿por qué hablamos de la TCC? ¿Por qué hablamos de la terapia cognitivo-conductual? Por un lado, porque es la que tiene más evidencia. No significa que sea la mejor. Es simplemente la que hay mayor número de estudios hasta ahorita. Entonces, existen otro tipo de estudios que también han demostrado, por ejemplo, hay modelos de intervención en terapia familiar, de forma digital, de forma virtual, hay modelos de intervención en terapia pareja, hay modelos de intervención en terapia familiar para personas con problemas de salud mental. Sin embargo, el número de estudios es aún muy limitado en comparación al otro. Recordemos que nosotros solo nos quedamos revisiones sistemáticas, dónde se quedó las técnicas inespecíficas y su potencia, ¿ah? Y su potencia en todas las intervenciones. Ok, sobre las técnicas específicas es que tanto los modelos de cognitivo-conductual, o sea, que se llaman así con un protocolo cognitivo-conductual, que ese protocolo ya ha sido previamente validado en otros espacios, comparado con intervenciones que no tienen la etiqueta cognitivo-conductual ni tienen la etiqueta de un modelo terapéutico, sino que simplemente es una intervención en depresión. Y te meten, no sé, un paquete de algo, un paquete de algo, un paquete de algo. Esos, ambos, tienen efectividades muy, muy similares. Moderada o grande. En ambos casos. Entonces, es algo que todavía existe una brecha de evidencia. No tenemos claro cuáles son las técnicas o los componentes. Entre la relación terapéutica y la técnica, en salud mental digital no sabría decirte. No tengo al menos hasta donde recuerdo dentro de este estudio, no había al menos una investigación que claramente lo define. A nivel de revisión. Investigaciones individuales pueden existir, pero en este caso nosotros queríamos centrarnos únicamente en revisiones. Es decir, que ya existan un montón de investigaciones que de alguna manera permitan apoyar alguna afirmación. Algunos terapeutas ya han mantenido intervenciones virtuales, pero ¿cómo influye el factor que quiero mi terapia de presencial? Ok. Una cosa son preferencias en el uso de terapia. Una cosa es preferencias del usuario, que pueden haber,
Pero a nivel general, cuando tú haces un experimento para ver la efectividad de la intervención como tal, es igual de efectivo. Entonces, creo que son dos cosas diferentes. Según tu criterio a nivel institucional y personal, el futuro de la psicoterapia, nueva presencia o virtual, o ambas. El futuro de la psicoterapia, según muchos, es la inteligencia artificial. Entonces, aún hasta hace 2 años tal vez hubiéramos dicho que estábamos no muy lejos de eso. El futuro, que la terapia nos hable, que poder llevar, que una computadora nos pueda brindar psicoterapia, estaba muy, muy lejos. Ahora ya no tanto. Ahora hay modelos muy, realmente muy potentes, que aún no se han llevado a ensayos clínicos todavía, pero que a nivel de programación son muy interesantes y que requieren mucha más investigación. Y yo creería que por ahí puede ir mucho el futuro. Pero, pero sí, el componente virtual cada vez va a tener más presencia. Ok, tiempo. Me queda muy poco tiempo, entonces 8 minutos. Tercera hipótesis, bien rápido. Las intervenciones de salud mental digital sincrónicas son aceptables por los pacientes y muestran buenos resultados en satisfacción y requieren menos necesidad de divulgar requieren menos necesidad de divulgar y brindar información más privada, comodidad de los participantes y permite establecer una relación terapéutica satisfactoria. Justo lo que iba a ser la relación terapéutica. El outcome es satisfacción y calidad de vida y la aceptabilidad. Es un outcome de implementación, aceptabilidad. Y el otro es un outcome más clínico. Entendamos esto. Existen, sí, barreras. Existen barreras como los silencios, que es complicado de interpretar en salud, en temas digitales, porque no sabes si fue conectividad. Hay otros elementos o contextos que tenemos que considerar, como problemas de comunicación, elementos de personas introvertidas. Esto justamente lo que estábamos diciendo de los factores individuales de la persona, que todavía no existe tanta investigación realmente en factores individuales o preferencias del usuario dentro de los ensayos clínicos de psicoterapia. Pero lo que parece ser más es que realmente los participantes en general se sienten cómodos. Consideremos que esto es influido por la edad, como hemos visto, la conectividad, los recursos para poder acceder a ellos. Pero en general la percepción es que yo me siento cómodo. Y que puede lograrse un buen rapport. Estudios cualitativos y investigación cualitativa han identificado en que realmente existe un buen rapport equivalente, cualitativamente, claro, a uno realizado intervención presencial, que hay, que se sienten cómodos con eso los usuarios. Y por lo tanto realmente pueden llegar a sentirse plenos o satisfechos con la intervención recibida, lo cual también es un punto importante que se tiene que considerar. Ok. Implicaciones en salud pública para decisores, clínicos, usuarios. Para decisores necesitamos apoyar la implementación de este tipo de intervenciones. Necesitamos desarrollar legislación para facilitar esto. En Perú tenemos legislación ya de salud, sin embargo todavía es muy incipiente comparado con otro tipo de legislaciones, particularmente para hacer ensayos clínicos, es terrible, porque son entre dispositivos tecnológicos y intervenciones no farmacológicas, por lo tanto no tenemos un marco claro para eso, y reducir brechas de acceso, reducir brechas, no necesariamente dar más psicólogos necesariamente, sino reducir brechas como poner más antenas de internet, mejorar la conectividad, mejorar ¿cómo se llama? Mejorar el número y la calidad de la señal que pueden tener los pueblos, ¿cómo se llama? En lugares particularmente en provincias donde la conectividad es muy mala. Para clínicos es identificar la necesidad de entrenarse en este tipo de modelos y pensar en adoptar software que permitan la gestión de este tipo de intervenciones y entender la necesidad de, como clínicos, tener sistemas interoperables que nos permitan realizar ese tipo de intervenciones digitales. Y como usuarios necesitamos usuarios activos, colectivos que puedan generar incidencia y que puedan exigir a las
autoridades poder realizar este tipo de intervenciones e implementarlas y apostar por ellas, porque realmente hay mucha evidencia que sostiene la posibilidad de implementar ese tipo de acciones. Bueno, nos vamos a quedar hasta allí. Si alguno tuviera alguna pregunta, duda, por favor, con toda confianza en los comentarios, o también los leo en Facebook. Creo que sí. Acá tengo el depósito de Facebook para poder leerlo. Y si alguno tuviera alguna duda, con toda confianza, por favor, me las hace. Muchas gracias, David, por tu presentación, muy clara, y sobre todo tocando algunos aspectos que a veces no suceden, ¿no? Como la infraestructura, ¿no? Creo que en los aspectos de infraestructura, por ejemplo, de conectividad, ¿no? Y bueno, pues es importante lo que decías de cada vez fomentar más robustez investigativa para con eso proponer cosas a las autoridades justamente, ¿no? Eso es muy difícil y de hecho ya hace un rato antes de iniciar la conferencia lo conversamos un poco, ¿no? Que eso es un trabajo de hormiga, laborioso y muy importante, ¿no? Bueno, no sé si aquí, creo que las preguntas de Brian, que creo que debe ser Brian, no sé si me confirma, Brian, si no es Brian. Pero no sé si también hay algunas preguntas por parte de los demás participantes, nos lo hacen llegar. Y por ahí si no, sí, yo creo que sobre todo eso, ¿no? Bueno, pues Mario Arturo, me supongo que es Mario Arturo Laborda, ¿no? Que es un colega chileno de la Universidad no recuerdo exactamente la universidad donde colabora, pero nos manda unas felicitaciones, ¿no? Bueno, también a ti, David, ¿no? Por la presentación que nos estás haciendo. Soy Brian, ¿no? Ah, Sí, creo que exactamente. sí, Brian. Muchas gracias, Brian, ¿no? Creo que Entonces, había no una, sé, creo sí. que sí, para poder responder una pregunta de Brian, aparte de la salud mental, ¿en qué otros campos crees tú que podría funcionar esto? Para mí es imposible modificar en contextos penitenciarios mediante la virtualidad. Ok, sí, ahí eso sí es complicado. No entraría yo ahorita a hablar de aspectos penitenciarios o judiciales, porque sí, allí creo que es un mundo que requiere otras consideraciones, pero en general, al menos la evidencia disponible para salud mental digital eh, es, es muy fuerte y es muy interesante poder ver las diferentes cosas que podríamos estar interviniendo o las diferentes cosas que podrían de alguna manera realizarse mediante intervenciones digitales. Por ese lado, existe sí fuerte evidencia que apoya las intervenciones digitales. Sí. Gracias, David. Igual si hay alguna otra consulta, alguna otra precisión de parte de bueno, en este caso de Brian de sus preguntas o el caso de algún cuestionamiento por parte de los demás participantes, pues bueno, ¿no? No sé si... Yo tengo ahí unos comentarios, aprovechando ahorita que ya son las 11, pero igual, ¿qué es lo de lo de cómo lidiar a veces a veces ¿por qué terapia cognitiva conductual, no? Como que hay una pregunta ahí constante, ¿no? Y no es que, yo creo que pues no es que David sea terapeuta cognitivo conductual o esté necesariamente simpatizando, ¿no? Pero no sé si nos puedas comentar un poco esto o de reincidir, ¿no? Ya lo habías comentado durante la charla, ¿no? Que gran parte de las implementaciones están basadas en el modelo de terapia cognitiva conductual. No sé si tienes algún comentario ahí para decirnos por Sí, qué está. sí, sí, no, muy breve también. El modelo, en este caso, los modelos, o las diferentes formas en cual se ha presentado la terapia cognitivo-conductual, realmente ha sido la que mayor evidencia disponible hay. El mayor número de ensayos clínicos han sido bajo este modelo. Si bien otro tipo de intervenciones han demostrado ser efectivas también,
comparando la cantidad de evidencia disponible que hay frente a uno como u otro, realmente los tomadores de decisiones tienden a priorizar tal vez este modelo porque da más seguridad. Recordemos que un tomador de decisiones al final se implementa algo y hace algo está mal o algo puede recibir sanciones, sanciones administrativas, legales, etc. Entonces, contar con fuentes de evidencia sólidas y robustas va a permitir también que el tomador de decisiones se sienta cómodo y pueda de alguna forma apostar más por un grupo de intervenciones determinadas, ¿no? En este caso, las cognitivos conductuales. Pero también es una buena llamada de atención para el resto de tipo de intervenciones, por ejemplo, modelos tal vez contextuales o modelos de otros tipos que si bien hay mucha evidencia ya, todavía no llega a ese mismo nivel también de otros tipos de terapias tan establecidas, pero no es por el hecho de que no sean igual de eficaces o sean más o menos eficaces, simplemente que se necesita más estudio, más evidencia, y también considerando, la terapia cognitivo-conductual tiene ya bastantes años, entonces es complicado lidiar con 70, 50, 60, X años, ¿no? de avance científico, ¿no? Eso sería como principalmente. Gracias, ¿no? Gracias por esa apreciación y también por la conferencia que nos has brindado, ¿no? Nos has brindado y bueno, pues yo creo que sin más me toca que agradecerte, ¿no, David? Y esperamos pues poder contar contigo en el resto de actividades de la jornada. Sí, David. Sí, más bien, mil gracias por la posibilidad de estar acá y por la invitación a ti, a todo el liceo, y yo encantado de poder de seguir acompañándonos.